Hola. Bienvenidos a este viaje a través de la historia de México, un país lleno de colores, cultura y una rica herencia que ha ido evolucionando a lo largo de los siglos. Desde tiempos ancestrales, hasta el México moderno que conocemos hoy. Prepárense para conocer las raíces profundas de esta tierra fascinante. Nuestra historia comienza mucho antes de la llegada de los europeos. México es hogar de algunas de las civilizaciones más avanzadas de la América precolombina. Estamos hablando de los olmecas, los mayas, los zapotecas, y por supuesto, los mexicas, también conocidos como los aztecas. Los olmecas, considerados la cultura madre de Mesoamérica, florecieron en la región de lo que hoy es Veracruz y Tabasco hace unos 3000 años. Ellos dieron pie a muchas de las tradiciones que influirían a otras culturas, desde el calendario mesoamericano hasta el juego de pelota. Luego, los mayas, conocidos por sus avanzados conocimientos de astronomía, matemáticas y arquitectura, crearon ciudades impresionantes como Tikal, Palenque y Chichén Itzá. Si alguna vez has visto la famosa pirámide de Kukulcán, sabrás a lo que me refiero. La cultura maya no solo prosperó en el sur de México, sino también en Guatemala, Belice, y partes de Honduras y El Salvador. Finalmente, llegamos a los mexicas, quienes fundaron Tenochtitlán en 1325 en el corazón del Valle de México, justo en lo que hoy es la Ciudad de México. Este fue el epicentro de una civilización que llegó a dominar gran parte de Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. La grandeza de Tenochtitlán, con sus imponentes templos y su intrincado sistema de canales, dejó sin palabras a los europeos cuando la descubrieron en 1519. Y hablando de europeos, en 1519, llegó al territorio mexicano uno de los personajes que cambiaría la historia para siempre, Hernán Cortés. Los mexicas, bajo el gobierno de Moctezuma II, se vieron enfrentados a los conquistadores españoles. Tras años de resistencia, la caída de Tenochtitlán en 1521 marcó el fin de una era y el inicio de lo que hoy conocemos como la Nueva España. La colonización española transformó profundamente el territorio mexicano. Se introdujeron nuevas instituciones, la religión católica y un sistema de castas que dividía a la población por su origen étnico. Sin embargo, las culturas indígenas resistieron de muchas maneras. Sus tradiciones, lenguas y costumbres lograron sobrevivir a la opresión colonial y siguen presentes en el México contemporáneo. Después de 300 años de dominio español, el espíritu de independencia comenzó a surgir. Fue en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla lanzó el famoso Grito de Dolores. Este fue el inicio de una larga lucha por la independencia que duraría más de una década. La lucha por la independencia fue brutal y larga. Líderes como José María Morelos, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide jugaron roles clave en la victoria final. En 1821, México finalmente logró su independencia de España, aunque eso no significó el fin de los problemas. Los siguientes años serían testigos de mucha inestabilidad política. Una de las figuras más polémicas de este periodo fue Antonio López de Santa Anna, quien dominó la política mexicana durante décadas. Bajo su mandato, México perdería gran parte de su territorio, incluido Texas, tras una serie de conflictos con los Estados Unidos. Esta fue una de las etapas más difíciles para el joven país. En 1846, México se enfrentó a los Estados Unidos en una guerra devastadora, la cual terminó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Como resultado, México cedió más de la mitad de su territorio, lo que hoy conocemos como los estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, y partes de Colorado y Utah. Después de ese duro golpe, México intentó recuperarse. Uno de los líderes más respetados de este periodo fue Benito Juárez, un indígena zapoteca que se convirtió en presidente y que luchó por modernizar el país y separar la iglesia del Estado. Durante su mandato, enfrentó la invasión francesa, que instaló al emperador Maximiliano de Habsburgo en el trono mexicano. Sin embargo, los mexicanos no se dejaron. En la famosa batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, el ejército mexicano derrotó a las tropas francesas, y años después, Maximiliano fue capturado y fusilado. Así, Juárez retomó el poder y continuó sus esfuerzos de modernización. Con el paso de los años, otro personaje clave aparecería en escena, Porfirio Díaz. Su gobierno, conocido como el Porfiriato, duró más de 30 años. Aunque trajo estabilidad y crecimiento económico, también se caracterizó por la represión y la enorme desigualdad social. México estaba al borde de una explosión.
Y esa explosión llegó en 1910 con la Revolución Mexicana, uno de los conflictos más importantes y complejos de nuestra historia. Líderes como Emiliano Zapata y Pancho Villa lucharon por los derechos de los campesinos y por una distribución más justa de la tierra. Fue un periodo caótico que dejó una huella profunda en la sociedad mexicana. La revolución culminó con la promulgación de la Constitución de 1917, que sigue vigente hasta hoy. Esta Carta Magna introdujo derechos sociales y laborales pioneros para la época, y estableció las bases para el México moderno. Sin embargo, la estabilidad no llegaría de inmediato. En los años posteriores, México vivió altibajos políticos, pero uno de los momentos más recordados es la expropiación petrolera de 1938 bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas. Este acto reforzó el sentimiento de soberanía y orgullo nacional. Desde entonces, México ha seguido evolucionando. Con el paso de las décadas, ha enfrentado desafíos como la democratización, las crisis económicas y los problemas de seguridad. Pero también ha demostrado su capacidad de reinventarse, celebrando su diversidad cultural, su gente trabajadora y su espíritu inquebrantable. Hoy en día, México es un país que se nutre de su pasado, pero que mira hacia el futuro. Sus tradiciones, como el Día de Muertos, la gastronomía única y su música vibrante, continúan siendo celebradas tanto dentro como fuera de sus fronteras. México es una nación que ha sabido integrar lo viejo con lo nuevo, creando una identidad rica y diversa. Así que ahí lo tienes, un recorrido por la historia de México, un país que ha pasado por altibajos, pero que siempre ha encontrado la manera de salir adelante. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olviden suscribirse y darle like si quieren aprender más sobre nuestra historia y cultura.